Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Richard Wallace, un millonario CEO al frente de un imperio tecnológico, personificaba el éxito a ojos del mundo. Frío, metódico y respetado, había amasado su fortuna transformando pequeñas ideas en gigantes industriales. Pero tras las paredes de cristal de su rascacielos, su familia vivía una realidad muy diferente. Su esposa, Grace, una mujer amable y cariñosa, era el pilar de la familia. Siempre había estado ahí para Richard durante sus años de lucha, mucho antes de que alcanzara la fama y la fortuna. Sin embargo, el destino le había asestado un duro golpe, una enfermedad rara y agresiva estaba devastando su salud. Existía un tratamiento, pero era prohibitivamente caro y aún experimental. Ethan y Daniel, los gemelos de 22 años, estaban unidos no solo por la sangre, sino también por un profundo amor por su madre. Durante varias semanas, habían visto a Grace decaer, perdiendo fuerza cada día, mientras su padre, absorto en sus negocios, posponía constantemente la conversación sobre el tratamiento. Para Richard, el dinero no era el problema, era una cuestión de principios, de control, casi de orgullo. Una noche, al regresar a casa, los gemelos sorprendieron a su madre llorando, escondiendo una factura médica que había intentado pagar sola. Su decisión fue inmediata e irrevocable: venderían lo que más apreciaban para salvar a su madre, incluso si eso significaba perder el único regalo que su padre les había dado, un coche clásico que habían atesorado durante 2 años. Creían que actuaban en la sombra, sin que Richard se diera cuenta. Pero la verdad salió a la luz mucho antes de lo que imaginaban, y la reacción del director ejecutivo conmocionó a toda la familia. La Villa Wallace, situada a orillas de la bahía de San Francisco, brillaba como una joya arquitectónica. Sin embargo, en el interior, la atmósfera era pesada. En la gran sala de estar, solo el tic-tac constante del reloj de pared rompía el silencio. Ethan y Daniel estaban sentados uno al lado del otro, con la mirada fija en su madre. Grace, tumbada en el sofá, parecía frágil, casi transparente. Le temblaban las manos ligeramente al intentar sostener una taza de té. Sus ojos, antes brillantes, habían perdido el brillo. «Mamá, deberías descansar», dijo Ethan suavemente, colocando una mano sobre su brazo. «Estoy bien, mi amor», ella respondió con una sonrisa forzada, «no necesitas preocuparte». Pero sus hijos vieron la verdad. Cada día, su respiración se hacía más corta, cada noche, más dolorosa. De repente, Daniel vio un sobremedio escondido debajo de un cojín. Intrigado, lo sacó y descubrió una factura médica. Sus ojos se abrieron de par en par, la cantidad superaba los $250.000. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada?», exclamó con la voz quebrada. Grace miró hacia otro lado, avergonzada. «Porque sabía lo que tu padre iba a decir. Que se niega a gastar dinero en un tratamiento incierto». Ethan apretó los puños. Su padre, Richard Wallace, ciertamente no andaba corto de dinero. Pero siempre había sido inflexible, prefiriendo invertir en sus negocios antes que en lo que él consideraba riesgos emocionales. «Eso es injusto», Ethan murmura, «él tiene los medios para salvarte y no hace nada». «No le eches la culpa», Grace susurró con voz débil, «tu padre cree que actúa por el bien de los demás. Tiene miedo al fracaso». Los dos hermanos intercambiaron una mirada llena de determinación. Sabían que no podían esperar más. El tiempo de su madre se agotaba. Más tarde esa noche, en la habitación que compartían, Daniel rompió el silencio. «No podemos quedarnos de brazos cruzados, Ethan. Si papá se niega, entonces nos toca actuar». «¿Pero cómo? No tenemos tanto dinero». Pasó un momento, y entonces su mirada se posó en la llave colgada en la pared. La llave de su coche. Un Maserati excepcional, un regalo de cumpleaños de su padre. Daniel murmura: «Esta es nuestra única oportunidad». Ethan bajó la mirada, dividido entre el amor por su madre y el dolor de renunciar a este símbolo de libertad. Pero en el fondo, la decisión ya estaba tomada.
Al día siguiente, los gemelos harían todo lo posible para salvar a Grace, sin imaginar que su acción cambiaría a su familia para siempre. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de la villa. Richard Wallace ya se había ido a su oficina en la ciudad, dejando atrás una casa silenciosa. Para Ethan y Daniel, esta era la oportunidad de poner en práctica su plan. Salieron del garaje con el Maserati. El motor ronroneaba con fuerza, símbolo de lujo y éxito. Sin embargo, ese día, ya no lo vieron como un trofeo, sino como un sacrificio necesario. ¿Estás seguro que deseas hacerlo?, preguntó Ethan, con sus manos agarrando el volante. Esa es nuestra madre, Ethan, respondió Daniel con voz firme, si no lo hacemos lo perdemos. Condujeron en silencio hacia un barrio más modesto, lejos de las miradas indiscretas de su padre. Allí los esperaba un coleccionista de autos usados, un hombre corpulento con el rostro marcado por el paso del tiempo. ¿Sois vosotros los hijos de Wallace?, preguntó, lanzando una mirada curiosa al Maserati. Sí. Queremos venderlo. Ya mismo, dijo Daniel sin rodeos. El hombre caminó alrededor del coche, silbando con admiración. Es una joya rara, pero ¿sabes que vale mucho más de lo que pides? Ethan cierra los dientes. No tenemos tiempo para negociar. Queremos el dinero ya. El coleccionista se encogió de hombros y les entregó un maletín lleno de billetes. La suma era enorme, pero inferior al valor real del coche. Aún así, para ellos, era suficiente para cubrir los gastos iniciales de la restauración. De camino a casa, los gemelos se cruzaron con su madre en el jardín. Ella notó de inmediato la ausencia del Maserati. ¿Dónde está el coche?, preguntó preocupada. Daniel colocó el maletín frente a ella y sabiamente dijo: ¿Dónde pertenece? En buenas manos. Ahora recibirás tu tratamiento. Grace se llevó las manos a la boca y las lágrimas brotaron de sus ojos. No, mis muchachos, no debieron haber. Deberíamos haber hecho esto hace mucho tiempo, Ethan interrumpió, vales más que cualquier coche, mamá. En ese momento, Grace comprendió hasta dónde llegarían sus hijos por ella. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Richard Wallace pronto descubriría su decisión. Y su reacción sería mucho más violenta de lo que habían imaginado. Caía la tarde en San Francisco cuando Richard Wallace aparcó su Bentley frente a la villa. Su día había sido agotador, lleno de reuniones, firmas de contratos y discusiones estratégicas. Como siempre, entró en la casa con esa confianza gélida que hacía temblar a sus colegas. Pero algo perturbaba su mirada, acostumbrada a los más mínimos detalles. El garaje estaba vacío. El Maserati, su orgullo y alegría, su regalo simbólico a los gemelos, ya no estaba allí. ¿Ethan? Daniel, gritó en voz alta. Los dos hermanos bajaron las escaleras, nerviosos. Grace, sentada en la sala, apartó la mirada, consciente de lo que estaba a punto de suceder. ¿Dónde está el Maserati?, Richard preguntó, cada sílaba afilada como una cuchilla. Se hizo un silencio pesado. Ethan intentó responder con voz firme. Lo vendimos. Los ojos de Richard se abrieron de par en par. ¿Tú? ¿Qué? Su voz resonó por toda la casa. Daniel dio un paso adelante con la barbilla levantada. Necesitábamos dinero. Para, mamá. Para su tratamiento. Richard se quedó paralizado por un instante, como si sus hijos acabaran de proferir una traición imperdonable. Entonces estalló. No tenías ningún derecho. Este coche era mucho más que un simple objeto. Era un símbolo de disciplina, de éxito. Ethan respondió con los puños apretados. ¿Un símbolo? Papá es solo una máquina de metal. No es nada comparado con la vida de mamá. La respiración de Richard se aceleró. Sus hijos nunca le habían hablado así. Los fulminó con la mirada, esa que hacía que incluso los empresarios más experimentados se doblegaran. ¿Crees saber qué es lo mejor? ¿Te creíste lo suficientemente inteligente como para decidir por mí? Grace finalmente habló, con voz temblorosa.
Richard, basta. Lo hicieron por amor. No los juzgues con tanta dureza. Pero Richard negó con la cabeza. No. Me desobedecieron. Desacataron mi autoridad. ¿Y para qué? Por un trato incierto que no garantiza nada. Daniel estalló. ¿Y qué, papá? ¿Vas a dejar que mamá muera por miedo a perder dinero? El silencio que siguió fue insoportable. Richard, con la mandíbula apretada, salió de la sala sin decir una palabra más y subió a su estudio. Pero en el fondo, algo se había roto. Por primera vez, sintió que sus propios hijos lo miraban como a un extraño, incluso como a un enemigo. En el pasillo, Grace contuvo las lágrimas. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. A la mañana siguiente, la tensión en la casa era palpable. Richard había salido de la villa antes del amanecer, sin decirles ni una palabra a su esposa ni a sus hijos. Ethan y Daniel, mientras tanto, acompañaban a Grace al hospital para comenzar el tratamiento. Pensaron que podrían evitar a su padre por un tiempo, pero el destino tenía otros planes. En el hospital privado, mientras Grace estaba sentada en una sala de espera, un periodista local, alertado por una filtración, se acercó a las gemelas. Disculpe, ¿son ustedes Ethan y Daniel Wallace? ¿Los hijos del director ejecutivo de Wallace Technologies? Los dos hermanos intercambiaron una mirada preocupada. Sí, ¿por qué?, respondió Daniel con cautela. El periodista, cuaderno en mano, continuó. ¿Es cierto que vendiste tu Maserati clásico para financiar el tratamiento de tu madre? Los gemelos se quedaron paralizados. ¿Cómo se había filtrado esta información? Inmediatamente pensaron en el comprador, que podría haber hablado. Antes de que pudieran responder, una voz profunda resonó detrás de ellos. Suficiente. Richard acababa de llegar. Su traje impecable contrastaba marcadamente con la palidez de sus hijos. Con un gesto autoritario, despidió al periodista. Pero ya era demasiado tarde, otros curiosos lo habían oído, y algunos ya sacaban sus teléfonos para grabar. Richard agarró a sus hijos por el hombro y los condujo a un pasillo apartado. Sus ojos brillaron. ¿Te atreviste a airear nuestros trapos sucios en público?, él gruñó. No dijimos nada, protesta Ethan. Pero la gente tiene derecho a saber que estamos luchando por mamá, mientras ustedes se niegan. Esta declaración impactó profundamente a Richard. Por primera vez, se sintió juzgado públicamente por sus propios hijos. Entonces se acercó un médico, ignorando la tensión palpable. ¿Señor Wallace? Su esposa debe comenzar el protocolo hoy. Esperamos su firma. Richard permaneció inmóvil. Todas las miradas estaban puestas en él, sus hijos, el médico e incluso algunos pacientes que observaban discretamente. Su imagen de patriarca todopoderoso se desmoronaba. Finalmente, con la mano apretada, agarró el bolígrafo y firmó. Pero les dirigió a Ethan y Daniel una mirada glacial. ¿Crees que has ganado?, dijo en voz baja, esto es solo el principio. No entiendes las consecuencias de tus actos. Luego giró sobre sus talones, dejando tras de sí una atmósfera aún más pesada que la anterior. Los gemelos intercambiaron una mirada preocupada. Habían conseguido lo que querían, tratamiento para su madre. ¿Pero a qué precio? Su padre, con el orgullo herido, parecía dispuesto a todo para recuperar el control. Pasaron algunas semanas. En la villa Wallace, el ambiente cambió imperceptiblemente. Cada mañana, una enfermera venía a acompañar a Grace en sus cuidados, y las gemelas se habían convertido en verdaderas guardianas, presentes en todo momento. El tratamiento fue agotador, pero pronto aparecieron señales alentadoras. La fatiga extrema de Grace disminuyó y su tez recuperó gradualmente su color. Una noche, sentada en el jardín, logró reírse suavemente de un chiste incómodo que Daniel le había contado. Ese sonido, olvidado durante meses, hizo que los ojos de Ethan se iluminaran. ¿Lo ves, mamá?, dijo con una sonrisa, funciona. Saldrás de esto. Grace los miró conmovida.
No necesito coches, ni lujos, eres mi verdadero tesoro. Pero aunque el corazón de la casa volvió a latir gracias a ella, una sombra persistía, la de Richard. Desde la firma en el hospital, se había refugiado en un frío silencio. Pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina, encerrado tras puertas cerradas, haciendo numerosas llamadas y viajando por negocios. Cuando se cruzaba con sus hijos, simplemente los miraba con dureza, como si ya no fueran sus herederos, sino traidores. Una noche, sin poder dormir, Ethan sorprendió a su padre en el estudio, con un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente una fotografía familiar sobre su escritorio. Por un instante, Richard pareció vulnerable, casi destrozado. Pero al sentir la presencia de su hijo, inmediatamente se puso la máscara. No deberías estar aquí. Papá, Ethan comenzó, mamá está mejor. Hicimos bien en hacerlo. Richard giró lentamente la cabeza, su mirada dura como una piedra. Quizá hayas salvado su salud, pero has destruido algo aún más preciado, el respeto y el orden de esta familia. Ethan sintió un escalofrío que lo recorrió. Esto ya no era solo una discusión. Era una guerra silenciosa entre un padre y sus hijos, y la recuperación de Grace corría el riesgo de ser solo el preludio de una ruptura irreversible. La Villa Wallace, antaño símbolo de unidad, ahora resonaba con un silencio denso. Cada comida se había convertido en un suplicio. Grace intentó crear una atmósfera de armonía, pero las miradas gélidas que Richard dirigía a sus hijos hacían que el aire fuera sofocante. Un domingo por la noche, mientras estaban reunidos alrededor de la gran mesa de caoba, Daniel se atrevió a romper el silencio. Papá y mamá están recuperando fuerzas. El médico dice que el tratamiento es efectivo. Grace sintió suavemente, con una sonrisa tímida en sus labios. Pero Richard, sin levantar la vista de su plato, respondió secamente. Efectivo, ¿por cuánto tiempo? Este tratamiento no está garantizado. Arriesgaste el futuro de esta familia por una ilusión. Ethan apretó los puños. ¿Una ilusión? Se ve que está mejorando. Eres tú quien se niega a admitirlo. Richard dejó bruscamente el tenedor y el metal resonó contra la madera. Me niego a ver a dos niños inmaduros destruir 20 años de principios. Me desobedeciste. Me humillaste en público. ¿Y crees que mereces mi gratitud? Daniel, sin poder contenerse, estalló. No es cuestión de principios, papá. Es cuestión de amor. ¿Habrías preferido quedarte con tu coche antes que salvar a tu esposa? Las palabras crujieron como un látigo. Grace se llevó una mano a la boca, con lágrimas en los ojos. Richard saltó, sus rasgos marcados por una mezcla de ira y dolor. Suficiente, él rugió, ya no son niños. Tomaron una decisión precipitada y me la impusieron, en esta casa. Pero sepan esto, no están al mando aquí. No mientras yo viva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los gemelos permanecieron inmóviles, con el corazón latiendo desbocado. Por primera vez, comprendieron que su padre no solo estaba en desacuerdo, estaba dispuesto a considerarlos adversarios. Grace, con voz temblorosa, murmuró. Richard, ¿no lo ves? Estás perdiendo a tus hijos. Pero Richard no respondió. Salió de la habitación, su sombra se reflejó en los inmensos muros de la villa. Esa noche, la grieta se convirtió en un abismo. Y ninguno de los tres Wallace sabía aún hasta dónde los llevaría esta guerra silenciosa. Desde la cena explosiva, un frío gélido se había instalado en la villa. Richard se había encerrado en su oficina, asistiendo a innumerables reuniones y viajando extensamente, como si intentara escapar de su propia casa. Pero Ethan y Daniel habían tomado una decisión, ya no guardarían silencio. Una mañana, mientras Grace se preparaba para otra sesión en el hospital, Ethan sacó un sobre de su bolso. Mamá, tenemos algo que mostrarte. Extendió sobre la mesa documentos financieros, estados de cuenta, inversiones, acciones de la empresa Wallace Technologies. Daniel añadió, un poco nervioso. Contactamos a un abogado.
Nos explicó que, legalmente, si queríamos, podíamos reclamar nuestro puesto en la empresa. No teníamos que esperar la aprobación de papá. Los ojos de Grace se abrieron en estado de shock. ¿Tú llegaste tan lejos? Ethan asintió. No queremos su dinero, mamá. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras él toma todas las decisiones. Esta familia, tu vida, no debería depender de su orgullo. Grace puso sus manos sobre las de sus hijos, con voz temblorosa. Entiendo tu ira. Pero no dejes que el odio te cambie. Tu padre, a pesar de todo, te ama. Solo que no sabe cómo demostrártelo. Pero los gemelos no estaban convencidos. A sus ojos, su padre se había convertido en un tirano doméstico. Unos días después, actuaron. Aprovechando la ausencia de Richard, organizaron una conferencia benéfica en el hospital, invitando a periodistas e inversores a recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de su madre. Hablaron ante decenas de cámaras, explicando que ningún niño debería tener que elegir entre la salud y el orgullo de sus padres. El evento causó gran revuelo. Los titulares de los periódicos decían: los hijos del director ejecutivo Wallace desafían a su padre para salvar a su madre. Cuando Richard descubrió los artículos y vídeos, su ira fue indescriptible. En su oficina, arrojó su teléfono contra la pared y susurró con voz gélida: «Quieren la guerra, la tendrán». Pero tras esta furia ardiente, nació en él otra emoción, el miedo. Por primera vez, Richard Wallace sintió que podía perder no solo su autoridad, sino también el amor de sus hijos. Villa Wallace nunca había estado tan silenciosa como esa noche. Pero no era un silencio apacible, era el silencio que precede a la tormenta. Los gemelos sabían que su padre había visto los periódicos, los vídeos, las fotos de la conferencia. Esperaban la conmoción como quien espera un veredicto. Cuando Richard finalmente cruzó el umbral, sus pasos resonaron con fuerza en el suelo de mármol. Aún sostenía una copia del Crónica de San Francisco, cuya portada muestra en letras mayúsculas: la rebelión de los hijos de Wallace, su lucha para salvar a su madre. De repente arrojó el periódico sobre la mesa de la sala de estar. «Entonces así es», gruñó, su voz fría, «¿estás convirtiendo la enfermedad de tu madre en un espectáculo para manchar mi nombre?» Daniel se puso de pie, con la mirada ardiendo. «Esto no fue un espectáculo. Era la verdad. Y si tu nombre ha quedado manchado, es por tu silencio, no por nosotros». Ethan añadió con voz firme: «Podrías haber sido el hombre que admiramos, el padre que lucha por su familia. Pero preferiste tu imagen y tu ego». Richard dio un paso hacia ellos, su mirada depredadora los atravesó. «¿Creen que pueden desafiarme? ¿Creen que pueden reemplazarme? Siguen siendo niños». A Daniel se le escapó una risa amarga. «¿Hijos? Hicimos lo que tú, el hombre todopoderoso, no tuviste el valor de hacer. Elegimos la maternidad antes que el lujo». En ese momento, Grace entró en la sala, apoyada en un bastón. Su voz temblaba, pero su mirada era más dura que nunca. «Suficiente», ella gritó, «hablas de símbolos, orgullo, dinero. Pero yo hablo de amor. Si sigues así, destruirás esta familia para siempre». Se hizo el silencio una vez más. Richard, con la mandíbula apretada, apartó la mirada un instante. No estaba acostumbrado a que su propia esposa lo desarmara. Pero al ver a Ethan y Daniel apretar los puños, dispuestos a todo, comprendió que se había cruzado el punto de no retorno. Finalmente, declaró con voz gélida: «Muy bien. ¿Quieren portarse como adultos? Entonces acepten las consecuencias. De ahora en adelante, no recibirán nada más de mí. Ni apoyo, ni protección, ni herencia». Los gemelos permanecieron congelados, pero ninguno de los dos se movió hacia atrás. Ethan murmura: «No necesitamos tu dinero, papá. Ya ahorramos lo que más nos importa». Richard se dio la vuelta y salió de la sala sin decir una palabra más. La puerta se cerró de golpe tras él.
Y esa noche, la casa Wallace dejó de ser un hogar, y se convirtió en un campo de batalla. En los días siguientes, la imagen de Richard Wallace comenzó a tambalearse. Los periódicos y las redes sociales ya no se centraban únicamente en la riqueza del director ejecutivo, sino también en su frialdad e indiferencia ante el sufrimiento de su esposa. Los inversores, acostumbrados a verlo inquebrantable, comenzaron a dudar de su buen juicio. En la sede de Wallace Technologies, el teléfono sonaba sin parar. Los accionistas exigían respuestas. Algunos amenazaron con retirar sus fondos. Incluso los medios internacionales comentaron con fascinación el escándalo familiar. Los hijos del director ejecutivo habían desafiado a su padre para salvar a su madre enferma. Richard, en su oficina, se miraba fijamente en la ventana. Su imperio, construido piedra a piedra, parecía tambalearse ante su propia incapacidad para gestionar una crisis personal. ¿Cómo se atreven a desafiarme así?, murmuró, con las manos apretadas sobre el escritorio. Mientras tanto, Ethan y Daniel, a pesar de la tensión con su padre, seguían centrados en su prioridad, la salud de su madre. Gracias a su determinación y al tratamiento, Grace estaba recuperando fuerzas. Ahora podía caminar sin ayuda, sonreír sin esfuerzo e incluso volver a reír con sus hijos. Una noche, mientras Richard leía el periódico, una extraña sensación lo invadió. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, sus hijos habían actuado con valentía y amor. Y por primera vez, sintió una punzada de profundo arrepentimiento. Pero su orgullo permaneció, pesado y difícil de domar. Sabía que para recomponerlo todo, no solo tendría que enfrentarse a su propia arrogancia, sino también recuperar la confianza de sus hijos, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, en la villa, la tormenta mediática seguía rugiendo afuera, mientras dentro, un padre confrontado con su caída interior tomaba conciencia de una verdad que había rechazado durante mucho tiempo: el poder y el dinero nunca reemplazan al amor y a la familia. Unas semanas después del revuelo mediático, la villa Wallace permaneció en calma. Los gemelos y Grace habían vuelto a una rutina más tranquila. Grace, visiblemente más fuerte, podía caminar sin ayuda y disfrutar de nuevo de la vida. Ethan y Daniel, orgullosos pero cautelosos, seguían supervisando cada paso de su tratamiento. Richard, mientras tanto, pasaba largas horas solo en su oficina, reflexionando sobre lo que se había perdido y lo que aún podía salvar. El orgullo que había guiado tantas de sus decisiones finalmente comenzaba a ceder ante la realidad: sus hijos habían actuado por amor, y su silencio podría haberle costado la vida a Grace. Una tarde, mientras el sol se ponía tras el ventanal, Richard bajó a la sala. Encontró a su esposa e hijos sentados alrededor de la mesa, charlando y riendo suavemente por primera vez en mucho tiempo. «Mamá». «Ethan». Daniel, comenzó con voz temblorosa. Los gemelos levantaron la mirada, cautelosos pero atentos. «Cometí un error. Me cegó el orgullo y el miedo. No actué como un padre, sino como un director ejecutivo. Y por eso, lo siento». Grace sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Ricardo», murmuró, colocando su mano sobre la de él, «sabíamos que podías cambiar». Ethan y Daniel intercambiaron una mirada de sorpresa. Entonces Ethan dio un paso al frente. «Papá, no pretendíamos desafiarte ni hacerte daño. Solo queríamos salvar a mamá. Pero ya no queremos que nos alejes de ti». Daniel agregó: «Somos una familia. Podemos discutir, rebelarnos, pero debemos permanecer unidos». Se instaló un silencio apacible, lleno de comprensión y alivio. Richard, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. «Tienes razón. Empezaremos de nuevo, juntos». Y esa noche, la villa Wallace recuperó su antigua calidez. Los gemelos, sus padres e incluso Richard aprendieron que el amor, el perdón y la familia valían mucho más que cualquier riqueza o poder. En los días siguientes, Richard se dedicó más plenamente a su familia. Aprendió a escuchar a sus hijos, a reconocer sus decisiones y su valentía. Grace, rodeada del amor renovado de su esposo e hijos, redescubrió su entusiasmo por la vida. Y Ethan y Daniel comprendieron que, a veces,
hay que romper las reglas para proteger lo que realmente importa. La familia Guayácer renació, más fuerte y unida que nunca. Y la lección fue clara: la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en amor y solidaridad.